Vamos al tema que nos convoca. Diputada, usted ha dicho que el quinto retiro es algo necesario, inminente, que viene, digamos, una necesidad en términos financieros en marzo, pero no ha contado con el apoyo prácticamente de nadie, al menos en lo que uno puede leer en las próximas autoridades del gobierno de Gabriel Boric, pese a que él votó a favor del último de los retiros. ¿Usted plantea este proyecto tal y como fueron los retiros anteriores? ¿Y cuáles son las posibilidades que tiene, legislativamente hablando, que esto sea una política pública de aquí al mes de marzo? Sí, mira, de partida quiero decirte, Papito, que cuento con el apoyo del segmento más importante, que es la población, la ciudadanía. Y que eso mismo ha sucedido en todos los retiros anteriores. Acuérdate tú que a la clase política jamás le ha gustado los retiros, a ninguna parte de la clase política. Y lo que ha ocurrido es que producto de la presión de la ciudadanía, la necesidad urgente de la ciudadanía expresada de mil maneras, los políticos se han tenido que ir sumando uno a uno a esta demanda. Yo tengo la esperanza de que ocurra lo mismo con el quinto retiro y por eso he dicho que en realidad importa un bledo finalmente lo que opine un presidente, un ministro. Lo importante es que la gente se exprese y en ese sentido yo he estado haciendo lo que es necesario hacer, que es conversar con todo el mundo, y creo poder afirmar que hoy día no es tan real que no he tenido el apoyo de nadie. Efectivamente he recibido el portazo, hemos recibido, la ciudadanía ha recibido el portazo del presidente electo al quinto retiro, pero yo creo que puede cambiar de opinión. Y ha habido algunas opiniones que son muy importantes, como por ejemplo la diputada y futura senadora Alejandra Sepúlveda, que yo creo que muy valientemente ha sido muy clara en decir que no le parece ese portazo, siendo ella una persona de gobierno. Usted no concede ni un crédito al análisis que ha hecho el Banco Central. Hoy día comprarse una casa en Chile es prácticamente, bueno, siempre ha sido un lujo y ahora es un lujo más que nunca, con tasas hipotecarias que sobrepasan el 5%. Los créditos de consumo también. Los costos de la banca se han disparado y efectivamente hay un análisis desde el Banco Central de que el exceso de liquidez en el mercado interno ha generado el impuesto más miserable para los más pobres, que es la inflación. Entonces, usted no concede crédito a esa visión del Banco Central de que efectivamente los retiros, aparte de solucionar necesidades inmediatas, han dejado una estela de inflación que los más pobres deben pagar. Primero, me parece muy interesante poder discutir ese asunto, cuestión que no ha sido posible, porque lo que hemos recibido del Banco Central y de todas las instituciones del gobierno, digamos, del gobierno en curso, ha sido más bien una imposición. Una imposición en que lo que hoy día los chilenos saben es que sus dineros, su ahorro para el que están obligados, ¿ya? Un ahorro obligatorio, es usado justamente para mantener a la banca, para mantener los grandes negocios de este país. Y lo que la gente exige, y yo con ellos, es que le devuelvan su plata, ¿ya? El Banco Central no tiene nada de autónomo, ha hecho política a través de las distintas acciones emprendidas durante el último año, en particular, los últimos 2 años, pero sobre todo el último año. Hay que entender que la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social, enteramente subjetiva, y por lo tanto esto de tratar de poner en rango de ley inamovible ya los designios de la macroeconomía, simplemente yo digo que eso no es así y que eso es una ignorancia. Diputada Giles, la gente quiere su plata de vuelta y yo lo que exijo es que le devuelvan esa plata cuando existe una situación de crisis tan grave o peor de la que tuvimos en los anteriores retiros. Diputada sí, Roberto. Sí, buenos días, gusto saludarla. El tema es que en todos los sistemas de pensiones del mundo, sea el formato que sea, nadie puede sacar esa plata. Entonces, ¿por qué tendríamos que hacer una excepción en Chile? Porque situaciones económicas apretadas va a haber siempre. Entonces, quizás habrá que ver posibilidades de ayudar a esas personas, no con sus ahorros, sino que con ayudas fiscales, con beneficios, con otro tipo de asistencia, pero no que la gente pague las crisis económicas con sus propios recursos.
¿por qué tenemos que salvar la crisis con nuestros ahorros? Y lo otro es que usted dice, claro, son ahorros forzados, pero en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, en todos lados la gente tiene un ahorro forzado, porque si no fuera forzado, nadie ahorraría para la vejez. Mire, los argumentos son exactamente los mismos, Roberto, que existieron para el segundo retiro, que lo recuerdo que lo hizo Piñera. Finalmente me copió el retiro, ¿cierto? Se adelantó él en una astuta jugada política, con lo cual le respondo parte de su pregunta. O sea, si Piñera, un defensor del neoliberalismo, estuvo de acuerdo con que en una crisis era necesario sacar esos ahorros obligatorios, bueno, yo me quedo sin palabras porque está dado el argumento. Porque el ocupar los ahorros previsionales es lo más neoliberal que hay. Es ultra neoliberal. Así lo es. Milton Friedman, si estuviera vivo, estaría pero orgullosísimo de Chile. Fantástico. Es ultra neoliberal. Entonces, que Piñera haya hecho eso, incluso a mí no me llama la atención que parlamentarios de derecha apoyen eso. Lo que me llama la atención es que parlamentarios progresistas como usted, gente de izquierda, sigue insistiendo en que la gente enfrente la crisis con sus ahorros. Eso es neoliberal. Ok, ¿usted cree que a mí eso me da mi lana? No, en lo más mínimo. Justamente lo que le estoy diciendo es que los argumentos contradictorios, por cierto, están dados por aquellos mismos que intentan no dar los retiros, ¿ya? Entonces, si el argumento es simple, estamos en una crisis y en una crisis profunda. Y yo creo que lo que es discutible, por ejemplo, es cuán profunda es esa crisis hoy día. Lo que yo sostengo es que es tanto o más crítica la situación que lo que fue en los retiros anteriores. Y por lo tanto, lo que correspondería es entregarle un quinto retiro a la gente el día 11 de marzo, cuando el presidente electo ponga su tambembe en el asiento presidencial. Pero, diputada Giles, lo siguiente que debería ser... Lo que no entiendo es por qué usted dice que la situación es tanto más crítica que cuando estaba la pandemia en su peor momento, porque las empresas han vuelto a funcionar, se volvieron a abrirse las cortinas, los restaurantes ya no están completamente cerrados, la gente no está encerrada, se ha recuperado el empleo, de hecho hay lugares donde no consiguen trabajadores. Entonces, la situación es diametralmente distinta. Hubo el desarrollo de un bono estatal, el IFE, que finalmente llegó tarde, pero tuvo las cifras que tenía que tener. Entonces, yo no entiendo por qué usted dice que la situación es peor ahora que antes. Yo no lo veo así. Usted no lo ve así, sin embargo, sería interesante saber cómo lo ve la ciudadanía. La ciudadanía que tiene ollas comunes de manera creciente en los sectores poblacionales. Cuando hablamos de ollas comunes, hablamos, Roberto, de hambre. Pero un quinto retiro no llega a la olla común. ¿Me permite responderle, Pero yo Roberto? tengo que hacerle contrapregunta. Bueno. Conteste. Dale. Pamela. Eso significa hambre. Las cifras de aumento de la empleabilidad también son relativas. Hay una enorme cantidad de personas, por lo menos 600.000 empleos que no se han recuperado en el mundo femenino solamente, ¿ya? Entonces es muy relativo el análisis que se hace desde sectores interesados. También hay que considerar lo que ha dicho con mucha menos promoción que cuando estaba Isquia Siches, por ejemplo, el Colegio Médico. Desde el punto de vista de los indicadores de salud, ya a mí la impresión que me da es que desde hace 3 semanas tenemos al irresponsable del ministro Parisi diciendo que esta crisis en lo sanitario, en lo sanitario llegó a su pic y va a disminuir, y no solo no disminuye, sino que aumenta. Viene el supuesto inicio de las clases el 2 de marzo, con unos indicadores de niños infectados muy alarmantes, crecientes y alarmantes, de menores de 17 años y particularmente menores de 5 años que se suponía que no se contagiaban y que ahora ocurre que sí se contagian. Entonces yo creo que hay una cantidad de indicadores que dan cuenta de una profundización de la crisis, que es, por supuesto, lo que no ve la clase política, que recuerde usted, Roberto, que no la vieron venir el 19 de octubre. ¿Ya? Yo lo que digo el 18 de octubre durante el estallido social, yo lo que digo es que si la clase política sigue sin ver, ¿ya? Nuevamente va a tener gente en la calle por el quinto retiro. Bien, y eso va a suceder muy pronto. Quería involucrar a la contraparte o quien va a dialogar con nosotros, don Alejandro Alarcón. Gusto en saludarlo. ¿Cómo le va? Hola, José Antonio.
Bueno, me imagino... Especialmente a la diputada, que se ve muy bien ahí en cámara. Sí, bueno, tanto usted... Qué bueno haber pasado de esta señora que corre con capa a ahora esta coquetería encantadora de mi contertulio. Es verdad. Las dos cosas son verdad. Una cosa no excluye a la otra. Bueno, más allá de la capa y de lo bien que se ve la diputada, me parece que me gustaría escuchar el contraargumento. La diputada dice... Podemos discutir lo de la inflación. Ella misma incluso ha tuiteado y bueno, uno puede revisar, ¿no? Los índices de inflación en los Estados Unidos, en España, en Grecia. O sea, la inflación... En Alemania, perdona José, en Alemania el peor en 30 años. Entonces, mi retiro repercutieron en Alemania, fíjate. Hay una respuesta, entiendo, a una matriz productiva que se contrajo en la pandemia, se reactiva luego de la pandemia y efectivamente hay una incapacidad de responder desde la oferta a la demanda y se produce inflación a nivel mundial. Pero, diputada, economistas como Alejandra Alarcón y el propio Mario Marcel, lo que dicen es que los retiros intensifican, agravan, no ayudan, es más, perjudican más el índice inflacionario y lo hacen menos controlable en un mediano plazo. No sé si estoy interpretándolo bien, señor Alarcón. Bueno, permítame responder todas las interrogantes que han aparecido y saludar especialmente a Roberto Sá, que dio un excelente resumen de lo que está pasando. Este tema de los retiros y la inflación es un tema que fue anunciado con bastante tiempo, ¿no? Y lo anuncié yo primero, y después el Banco Central empezó a enfilar sobre este tema porque sabía lo que iba a pasar. Y al final la profesión completa dijo que aquí iba a haber más inflación, cosa que ocurrió. Solamente quiero recordar a todos los que están presentes y a la audiencia que la inflación llegó a 7,7 en términos anualizados, o sea, casi a 8. Y si continúa esa trayectoria, porque esto de las ecuaciones dinámicas que explican esto, no lo entiende nadie. Yo tampoco, me ha costado bastante entenderlo desde que soy economista, pero ocurren, son trayectorias y por lo tanto, si no se paran a tiempo, se convierten en fenómenos que van esparciéndose en el espacio y pueden llegar a hiperinflación en determinados momentos, como la historia lo ha mostrado y como lo han mostrado muchos países, entre ellos Argentina, por ejemplo, donde la inflación ya se disparó, ¿no es cierto? Y con ello viene todo lo demás, el desequilibrio en tipo cambio. Y al final, lo dijo muy bien, creo que fuiste tú, José Antonio, eso es un impuesto que lo pagan los pobres. Entonces, yo estoy de acuerdo con Pamela en lo que dice respecto a hay que preocuparse de la gente. Yo totalmente de acuerdo, pero las condiciones de pandemia ya están pasando pese a todo lo que se dice. Y voy a hacer una predicción aquí. De aquí a 2 semanas vamos a tener una abrupta caída de los índices, lo que a mí me parece muy bien. Entonces llegó la hora de que el país se abra nuevamente. Aquí tenemos que volver, tal como están volviendo en muchos lugares en Europa, en Estados Unidos, que se abra, que la gente pueda trabajar y por lo tanto se minimice el tema central del aislamiento que traía la pandemia, que es que la gente no podía trabajar, no había plata para parar la olla. Ese es el problema. Entonces, yo quiero ser bien tajante en esto. Los retiros son pésimos porque producen inflación, porque producen el impuesto a inflación, pero además, lo que hemos visto en Chile es que producen serios problemas en el mercado de capitales. Hasta hace poco, la clase media tenía la posibilidad de pedir crédito para vivienda con tasas extraordinariamente bajas. Oye, tasas del 1, del 2%, nunca vistas en la historia económica de Chile. Y de repente todo cambió. Y la pregunta de fondo, ¿por qué cambió? Y la respuesta, porque se fueron 50.000 millones de dólares de las AFP. Esa plata no le sirve, como se ha dicho muchas veces, solo a los ricos, le sirve a la clase media y, si me apuran, a la clase media más esforzada, más pobre.
Y por lo tanto, el sueño de la casa propia empezó a alejarse a través de alzas en las tasas de interés que implican dividendos impagables, que con la inflación se hacen más impagables. Porque hay muchos dividendos pactados en UF que se van haciendo cada vez más grandes. O sea, no solo se aleja el tema de la casa propia por los dividendos, se aleja también por la inflación, porque las tasas son cada vez más altas. Y también se aleja porque las exigencias son cada vez más altas, y eso no depende de que los bancos cobren más alto, es porque falta ahorro, falta plata para financiar las viviendas, cosa que antes era mucho más fácil. Entonces yo voy a resumir, y con esto me voy a quedar callado por un rato al menos. Esto le ha afectado mucho a la gente. ¿Pero de qué estamos hablando? Esto le está afectando a la gente que ahora no puede aspirar a una casa propia. Esto le está afectando a la gente que paga un impuesto mucho más alto que se llama impuesto de inflación, y esto le está afectando en definitiva al país, porque sin sector inmobiliario creciendo es muy difícil que la economía se sostenga en un año, y podemos hablar en detalle después, que la trayectoria de crecimiento cada vez está más baja y por lo tanto va a volver el desempleo. Ahora la pregunta, Alejandro, la pregunta es, porque el tema de fondo es que igual hay un determinado porcentaje de la población que efectivamente todavía no se recupera de esta crisis. Todavía hay 600.000 personas que no encuentran empleo. Todavía hay gente que tiene algunos negocios que no están funcionando normalmente, pues mucha gente dueños de restaurantes pequeñitos, de algunas pymes, que efectivamente no han podido ver la luz al final del túnel. Entonces, claro, efectivamente, claro, yo le decía a la diputada Giles, quizás la solución no sea la del retiro, porque están enfrentando la crisis rascándose con su propia uña. Pero, ¿cómo ayudamos a esas personas si no es con un retiro del 10%? Algo más focalizado, que a poca plata, o prácticamente nada en las arcas fiscales. Entonces, ¿qué tipo de ayuda si no es el retiro del 10%? Porque igual esa gente necesita ayuda. Roberto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que hay gente que necesita ayuda. Lo que yo estoy diciendo es que por ningún motivo le vuelvan a dar un retiro, vuelvan a tener acceso al retiro, porque eso lo va a perjudicar más, lo va a perjudicar con más inflación, con menos oportunidades, con menos capacidad de poder acceder a una vivienda. Eso es lo único que estoy diciendo, no estoy diciendo que no haya que ayudar. Y como tenemos un problema fiscal, ¿no? Yo he venido sosteniendo y voy a escribir sobre eso, tenemos un problema fiscal, porque la tasa de interés en estos momentos está en 5.5, va a estar muy pronto en 7. 150, exacto, 150 puntos base, y después va a venir otro, vamos a llegar a 8 antes que llegue mayo o por ahí. Ya, pero es la razón... Esas tasas son tasas de corto plazo. No, espera, déjame terminar porque esas son tasas de corto plazo que no afectan derechamente al financiamiento de vivienda. ¿Qué financian? A los créditos de consumo, afectan al sobregiro, afectan a las tarjetas, etcétera, etcétera. Es crédito de corto plazo. Entonces, lo que me parece injusto, perdona, Alejandro. Y para responder tu pregunta, la voy a responder. Se necesita reasignar el gasto fiscal. Hay que revisar, y esa es tarea de Mario Marcel, que la va a hacer. Conozco a Mario Marcel. Estudiamos en la misma universidad. Yo soy un poco más viejo que él. ¿A quién le iba mejor? ¿Qué se saca mejor en nota? Mire, yo no, es como esto de hablar de las mujeres sin que estén presentes. Está bien. Es una bromita, no se enoje. Vi pasar por ahí a la querida Diana. Sí, pues yo le estoy hablando, yo le pregunté. ¿Usted fue la que me tiró el peñascazo? Sí, pero una bromita chiquitita nomás. No, si el punto que yo quería plantearle a Alejandro antes de salirnos de los créditos, a lo mejor Diana tiene otra pregunta. Sí, yo quería ir con la diputada, pero después, dale nomás. El tema es, porque uno se pregunta, ¿cuál es la justicia del sistema? O sea, yo ahorro, los bancos me prestan esa plata y más encima me cobran intereses. Puta, genial el negocio, digamos. O sea, yo ahorro, mi trabajo lo ahorro, esa plata a través de un circuito financiero llega a las mesas de dinero de los bancos y los bancos me prestan esa misma plata que yo ahorro para que yo compre mi casa, pero sobre eso yo les tengo que pagar un interés. Pero peor. Porque ese es el diseño que existe hoy día. Ya no me puedo aguantar más, tengo que decir. Bueno, tienes que agregarle algo a tu figura perfecta, que además
en ese trayecto de esa vuelta en que los ricos de siempre hacen negocio con este ahorro de la gente obligado, de los trabajadores, de la fuerza productiva de este país. Además de eso, en una vuelta ya han perdido 3 retiros, fíjate, que no les han dado. Porque cuando van a ver sus fondos, que deberían haber rentado, resulta que habría sido mucho mejor que la señora Goich, a la cual el pueblo chileno recuerda frecuentemente, no hubiera votado en contra del 4.º retiro y hubiéramos tenido un 4.º retiro, porque al menos no habrían perdido ya 4 retiros del 10%, 3 retiros del 10%. ¿Me entienden? Con lo que han perdido cada vez que ven su cartola, han perdido 10%. Entonces, es evidente que estamos siendo engañados todos, que nos están robando. Yo los veía en la parte anterior, ¿cierto? Cuando veían ustedes, revisaban lo que han robado desde instituciones como, por ejemplo, el Ejército, que gracias a la jueza Rutherford hoy día estamos conociendo esa verdad. Bueno, hay otra cosa importante, que es que devuelvan la plata, que los ricos que han robado a manos llenas a través de mecanismos institucionales como son las AFP, han robado a manos llenas. Devuélvanle la plata a la gente. Si esto ha sido un robo a mano armada, en 5 años más, 10 años más, seguramente Diana y José, como lo hacían hace algunos minutos, van a estar diciendo: ¿y qué hizo el Poder Civil? ¿Qué hizo el Poder Civil cuando a la gente le robaban en descampado? La asaltaban con sus ahorros previsionales y se los robaban y nadie les daba explicaciones. ¿Qué hizo el Poder Civil? ¿Qué hizo el periodismo? ¿Se compraron las AFP al periodismo? ¿Se compraron a los senadores? ¿Se compraron a los diputados? Alejandro. ¿Qué pasó que nadie dijo nada? Alejandro, sí. Porque la diputada ha nombrado varios ladrones ahí. Yo, en primer lugar, no estoy de acuerdo con ella. O sea, yo creo que hay algunos ladrones en otras partes, ¿eh? Por eso que están en la justicia, pero decir que las entidades financieras han robado, no, yo creo que es injusto. ¿Ah? Y respecto a la pregunta que tú me hiciste de la tasa de interés, bueno, porque en el tiempo hay incentivos al ahorro, o sea, que están dados por la tasa de interés. ¿Qué quiere decir eso en español, güey? Quiere decir que si tú no tienes un costo por consumir en el presente, te vas a gastar todo. Tiene que haber algo que se llama el valor futuro, ¿no es cierto? El precio futuro de mis ahorros que me den un incentivo para ahorrar. Pero eso no significa que sea un negocio, como dices tú, porque para eso hay muchas entidades, además de los bancos, que prestan plata para el financiamiento de vivienda. Ver, yo no estoy de acuerdo con la diputada Giles de que es un robo, así como ella lo plantea, es su opinión. Yo opino distinto. Yo creo que hay un modelo que es injusto, que es muy asimétrico. Ahora, que no es un negocio, me parece que tampoco estoy de acuerdo, pues, Alejandro. O sea, oye, la banca no hace beneficencia, ni es... No es filantropía, digamos. O sea, si a mí me presta plata un banco, porque quiere generar utilidades a partir de ese préstamo. Como el viejo modelo de que tú no hablas tú y tienes buenas ideas, pero tienes que hablar los otros también. Y yo no había hablado, yo había estado calladito. Pero por eso entonces, no es irracional que se cobre interés. Porque tú entregas los recursos y alguien te los administra, alguien ve los negocios. O sea, es un servicio que se paga para que haya consumo en el futuro. Si ese es el punto. No, si el punto es el siguiente. Se ha dejado de lado, termino con esto. Sí. Lo que se ha dejado de lado acá es que tú puedes consumir en el presente o en el futuro. Eso se llama consumo intertemporal. O sea, si tú te consumes todo en el presente, tienes un costo en el futuro. ¿Cuál es? Que no puedes consumir. Y eres viejo y pobre. Entonces, esa ha sido una de las cosas que nos habíamos nombrado acá, el servicio que se ha prestado. Y como dijo Roberto, esto no se aplica solo en Chile. O sea, aquí lo que está en discusión es quién administra el ahorro privado. Puede que las AFP tengan demasiado disparo y tengan serios problemas para sostener su posición. Pero esto no pasa solo en Chile. No. Si yo lo que yo le La quiero discusión de fondo plantear... es quién va a administrar los ahorros privados. ¿Quién administra los ahorros privados? ¿Quién administra el futuro?
Y la respuesta que da la sociedad, por lo menos de los que yo conozco hace 10.000 años que salieron los Homo sapiens de las cavernas, ¿no es cierto?, tiene que administrar que sea más eficiente. Si cuando salieron los hombres de las cavernas, el que iba adelante no solo era el más valiente, era el más inteligente también. No, pero a ver, ahí hay también... Los dientes de sable no se los comieran, pues. Alejandro. Entonces... Hay un espacio, me imagino, y yo creo que ahí hay un planteamiento, hubo planteamientos durante la campaña presidencial de abrir el abanico y de decir de que cada uno escoja, dentro de los parámetros y criterios de la libertad personal de un adulto, quién quiere que le administre sus fondos, digamos. Y había un planteamiento de decir, ok, mira, yo quiero que lo haga una compañía de seguro, un agente privado, semiprivado, semipúblico, no es lo que plantea el presidente electo. No es lo que plantea el presidente. No es lo que plantea la administración Boric, pero es hacia donde muchos de nosotros nos gustaría apuntar. Ahora, el asunto es... A ver, le quería hacer una pregunta a la diputada Giles. En este ejercicio de los retiros... ¿Puedo terminar con ese punto? Hoy Sí, que lo que sí. está apuntando la Diana. Yo creo que puede ser cualquier entidad que muestre seriedad, eficiencia y que va a resguardar los ahorros bien. Porque la plata es un sacrificio. La gente que ahorra se está sacrificando y por lo tanto tiene que ser una entidad seria. Y con eso quiero decir que por ningún motivo estoy dispuesto a que mi plata vaya a un sistema de reparto. Porque eso sí que es una cuestión con falta de transparencia. ¿Ah? Tienen que haber entidades privadas y sobre todo lo que dijiste tú, José Antonio, que sea la gente la que elija. Escoja, por supuesto. Exacto, tú no puedes obligar a la gente a poner su plata en un sistema de reparto. Y lo mismo que se está discutiendo ahora... Pero ahora estamos obligados a poner la plata en AFP. Tampoco tenemos opciones. Estamos obligados a poner la plata en AFP. Entonces, abramos no tenemos eso. opción ahora. Dejemos que la gente, Roberto, dejemos que la gente decida, pero no la obliguen. Lo mismo con los puntos adicionales. Decían de los cuántos puntos adicionales, ya se me olvidó, a mí 4 puntos adicionales que necesitamos. 6. Todo por obligación ponerlo en cuentas estatales. No, po. Pregúntenle a la gente. Pregúntenle a la gente dónde la quiere colocar. Muchas gracias. ¿Y qué plantea usted, diputada, al respecto? Porque siempre la hemos escuchado con la bandera de los retiros, ahora está postulando el 5º retiro. ¿Qué plantea usted como una solución? Porque en el entendido de que prosperar el 5º retiro, que yo creo que está bastante sola en eso. Hasta el presidente electo ya se desmarcó, había dicho en algún momento que no, luego que sí, ahora dice que no es partidario. Pero en el supuesto que avanzara y que se lograra un 5º, luego un 6º retiro, usted ha sido transparente en ese sentido. Usted ha dicho, yo quiero retiro total, avanzar hasta que no quede ni una plata, ni un peso en la AFP. ¿Y qué se hace con la jubilación? ¿En los que van a jubilar mañana, en un año más, en 5, en 10, en 15? Diana querida, en primer lugar quisiera rebatir el que estoy tan solita. Yo no tengo demasiada incomodidad en la soledad. Me he acostumbrado a ella en tanto esté acompañada de... acompañada en su vida, sí, tiene su abuelo ahí. Pero sobre todo, no sé, el abuelo siempre estamos ahí en un conflicto. Pero básicamente... Yo me siento acompañada de verdad de mi pueblo que sufre y eso es lo que me importa, ¿ya? Y quizás esa es como la diferencia con la clase política tradicional. Me refiero que está sola en el Congreso, me refiero. Exacto, eso es verdad, ¿ya? Pero no estoy tan sola, Diana, le cuento, aprovecho esta pantalla para contarle que mientras la clase política toda, de lado y lado, está de guata al sol o faranduleando con temas que no son de profundidad, esta abuela lo que ha hecho es ir con su abanico a conversar con todo el que la ha querido recibir o el que la ha invitado a conversar respecto del 5º retiro. Y es así como hace 2 días se hacía público que me reuní, por ejemplo, con la bancada completa del Partido de la Gente, que se trata del partido más grande de Chile, que va a ingresar al Congreso con una bancada de 6 personas y donde parte de la conversación tenía que ver, parte importante, con el 5º retiro, ¿ya? Yo, por supuesto, no soy quien para hablar a nombre del Partido de la Gente, pero sí les quiero contar que me he estado reuniendo con una cantidad de personas y que esto ha tenido resultados. Les recordaba yo, por ejemplo, que la diputada y futura senadora Alejandra Sepúlveda ha sido taxativa en rechazar el portazo del presidente electo al 5º retiro,
Lo mismo, por ejemplo, el diputado Ilavaca, que es un entrevistado frecuente de ustedes y que es muy importante porque es quien tendría que poner en tabla el quinto retiro. Por lo tanto, yo les diría que en esto ocurre lo mismo que con los otros retiros. Lentamente, trabajosamente, como una hormiguita, dejo de estar tan sola. Pero diputada... Pero no me respondió la pregunta no que le le respondió a hice. la Diana, ese es el punto. ¿Cuál es su idea del sistema de pensiones? Pero es que para eso tendrías que elegirme presidenta, pues, Diana, porque yo no soy la encargada, claro. Pero si usted es Te lo explico. Pero te lo no quiso explico. ser candidata. Yo no quise ser candidata y yo no soy la encargada de elaborar las políticas públicas respecto a los retiros. Sin embargo, yo en este mismo escenario, en esta misma pantalla, he sido muy clara. Advertí con mucha antelación el peligro que implicaba, ¿cierto?, un mecanismo de reparto futuro para las pensiones, que significaba la expropiación, ¿ya? O lo que muchos chilenos entienden como expropiación ¿Usted de está sus hablando fondos. del programa de gobierno del presidente electo? Bueno, el programa del presidente electo contempla efectivamente un sistema de reparto. Ahora, los sistemas de reparto pueden tener múltiples características. Yo entiendo que lo que está diciendo mi contertulio tiene que ver con un sistema de reparto en que se toman todos los fondos que hoy día existen, ¿cierto?, en las AFP y se le quita la propiedad privada a sus dueños. Y con eso que fue se pagan sobre lo las que pensiones. y con eso se pagan las pensiones. Pero eso no es lo que ha dicho el presidente No, electo. el presidente Boric lo han explicado que ellos niegan que lo que ellos proponen sea reparto porque ellos dicen que con el dinero que se va a obtener de nuestras cotizaciones, que va a ir en todo a este nuevo esquema, se va a invertir, va a haber rentabilidad y no es que agarro la plata de uno y con eso pago la pensión de otro, que es reparto puro. Pero efectivamente, como dice la diputada Giles, el reparto tiene varios matices. Para algunos quizás eso también puede ser una suerte de esquema de reparto. Ahora es interesante, digamos, diputada, yo sé que estamos hablando de los retiros, pero me parece que usted como diputada de la República, como mujer inteligente que es además, es interesante escuchar de parte suya, porque yo sé que la tiene, aunque no lo diga. Usted debe tener una mirada de largo plazo respecto al sistema de pensiones. Yo entiendo que usted no está en ese lugar, no es encargada del diseño. Estaba empezando a explicar, dijo, no soy partidaria de un reparto. No. Lo que dije es que yo he advertido acá Los peligros. que en aquellos sistemas de reparto en que lo que se hace es tomar los fondos privados que le pertenecen a las personas que están obligadas a ahorrarlos durante toda su vida, se toman esos fondos y se convierten en un fondo común de reparto, que es un modelo de reparto, que es por lo demás, digámoslo, al modelo de reparto al que se refirió inicialmente, antes de la primera vuelta, Sí, Gabriel Boric, porque Sí. no es... yo no quiero corregir al colega, pero la verdad es que ha tenido por lo menos 4 posturas Sí, distintas. no, sí se ha dado vuelta, sí. Entonces quedémonos con la última, ¿ya? Les propongo que nos Sí, quedemos claro. con la última. En la última lo que tenemos a Mario Marcel volviendo a decir que va a haber un sistema de reparto. No explicándolo bien, pero volviendo a decir eso. Entonces se vuelve a imponer Ahora, ahí... lo que se ha planteado y que se planteó durante la campaña con todas las volteretas y matices, diputada Giles, es que para la creación del sistema que sea, ya sea de reparto, mixto o el abanico de instituciones públicas, semipúblicas, el que sea va a necesitar una suerte de radier financiero. O sea, para poder construir un nuevo sistema de reparto se necesita un pilar, Una base. de alguna u otra manera, una base de plata que tiene que ser aportada por los ahorros que hoy día existen. Eso es lo que se dice, efectivamente eso es lo que dice el sistema neoliberal y la macroeconomía. Usted dice no. Lo que yo digo, y creo que mi pueblo dice, ¿ya?, es que no es posible eso si no están de acuerdo los propietarios de esos fondos. Y los propietarios de esos fondos son los trabajadores y trabajadoras de este país que se han deslomado para tener ese ahorro. De hecho, Y no está ese de ahorro- acuerdo. Su pueblo no está de acuerdo, claramente. Y es- Se lo he dicho en las encuestas, más del 70% no está de acuerdo con que le expropien su fondo. Y que se vayan a reparto tampoco. Así exactamente es. Luego de que hemos cumplido, creo, una función que es explicar públicamente cuál es el peligro. Entonces aquí el colega Sá me podría decir, es que usted es una persona de izquierda que está asumiendo la cosa más neoliberal de la neoliberal. Peor que las AFP,
que es la propiedad privada. Exactamente, así es. Yo tengo un solo patrón y ese único patrón no es ningún grupo político, no es ninguna élite, no es ninguna cúpula, es mi pueblo que sufre. Y mi pueblo que sufre no quiere que le expropien sus fondos y no quiere que le quiten la propiedad privada de sus fondos. Por lo tanto, el problema de hoy, Diana, mucho antes de cuál va a ser el sistema que vamos a tener de reparto o no para las futuras pensiones, el problema de hoy es tenemos que recuperar nuestros fondos de esas AFP. Problema de hoy. Tenemos que recuperar los fondos de las AFP y eso se hace a través de los retiros, entre otras cosas. Pero parte de ese pueblo que sufre, que usted dice, ya no tiene fondos en las AFP. O peor aún, nunca ha cotizado. ¿O qué va a pasar cuando no tenga fondos? Nunca ha tenido fondos. Un quinto retiro, para ir a la síntesis del tema, puede favorecer hoy día a más de 10 millones de personas. No hay una forma de apoyo más universal. Ahora, si ustedes me dicen todos juntos, el señor Alarcón, a coro, con Sá, con Boloco, con Neme, todos juntos me dicen es que el presidente electo va a asumir y va a dar un paquete de medidas de ayuda, ¿ya? Universal, va a tener un IFE universal, va a ayudar en... Pero tampoco se ha escuchado padre respecto de eso. O sea, parece que la idea es un poco lo que decía el señor Alarcón. Hagamos como que está todo normal, hagamos como que siempre la gente ha estado preocupada de poder tener casa propia y como hagamos como que este fuera un país donde siempre la gente ha podido optar a la casa propia, ¿ya? Hagamos como que en realidad la tasa de interés le importa mucho a la gente y no es su principal problema el hambre o el poder construir una pyme. Hagamos como que está todo normal, como que no hay crisis sanitaria, como que París tiene razón y en realidad el hecho de que falten 800 camas críticas ocupadas. Pero un segundo antes, diputada. Y en el caso de que llegara recién en la mitad del listado del horror, de ahí le damos más tiempo para que continúe. Pero en el caso de que llegara el presidente electo con un paquete de medidas en ayuda de esas personas que están en crisis y que han sufrido mucho a propósito de la pandemia, ¿usted no apoyaría nunca más un retiro entonces? O sea, es que yo creo que al presidente electo no le va a quedar otra, sobre todo si le pega un portazo al quinto retiro y no decide repensar eso. Y yo le recuerdo que, por ejemplo, Sichel le costó la candidatura darle un portazo al retiro, ¿ya? O sea, no es llegar y darle un portazo al retiro, hay que escuchar lo que tiene que decir la gente respecto de eso. Por lo demás, los retiros no dependen del presidente. Sería genial que él presentara. Allá voy, les juro que allá voy. Y voy de una manera muy interesante. A ver, sería fantástico que el presidente electo llegara y entregara un quinto retiro, porque eso significaría que se puede hacer muy rápidamente y necesitamos la mitad de los quórum y del esfuerzo que va a tener que desplegar la abuela. Pero obviamente que al presidente electo no le queda otra que llegar a la moneda y decir algo. Porque si lo que va a decir es que está todo normal, que estamos fantásticos, que estamos saliendo de la pandemia, que no hay ninguna crisis económica y que estamos con un crecimiento... Porque ¿cuál es el problema de cualquier gobierno, Diana? Crecimiento y empleo, básicamente. En la más neoliberal, me pongo en la macroeconomía. Crecimiento y empleo. Y para generar crecimiento y empleo se necesitan unas medidas. Al presidente electo no le queda otra que ofrecer un paquete de medidas. Ahora, ¿puede ofrecer un paquete de medidas? No hay plata. No hay plata. Alejandro Alarcón. ¿Puede algo, y con esto termino, y me quedo callada, como decía Alarcón, ¿puede algo más que el quinto retiro, aparte de solucionar el problema que tiene la gente en la crisis, generar empleo y crecimiento? Pero inflación. ¿Puede algo, aparte del retiro, generar empleo y crecimiento? ¿Qué es lo que va a necesitar Marcel y lo que va a necesitar Boric? E inflación. Alejandro. Permiso, diputada, voy a hablar un poquito. Primera cosa, yo no digo que esté todo normal. No, por favor, no diga cosas que yo no he dicho. Yo he dicho que hay que arreglar esta cuestión. Y uno de los puntos claves para arreglarla es apoyo del Estado a través de una pensión para la gente que está sufriendo. Su pueblo. ¿Ah? ¿Qué ha dicho usted?
Para eso salió una pensión básica que se ha mejorado bastante y mucha gente se me ha acercado y me ha dado las gracias porque yo la defendí. Pero yo la defiendo también considerando que la mayor parte de la gente, la encuesta, como dijo la Diana, está muy claro y es verdad lo que dijo, no quiere que su plata se la saquen, quiere los ahorros que se los protejan. Es sacrificio, es esfuerzo. Ahora le voy a contestar. Quieren la plata en su bolsillo, no que se los protejan. Si la gente no quiere la plata en la AFP, nadie. Oye, hagamos un Pamela, plebiscito. por favor. Pamela, antes le decía solamente a José Antonio que me dejaran terminar. Le ruego, por favor, con mucha humildad que me deje terminar. Entonces, aquí la clave es la inversión. La inversión es creación de capacidad instalada, para decirlo en términos muy generales, que permite dar empleos y permite crecer. La tasa de crecimiento de la inversión el año pasado se fue al suelo. Van a salir las cifras luego, pero les garantizo que se fue al suelo. Y este año la tasa de inversión va a ser negativa. Roberto lo tiene muy claro porque él siempre tiene la cifra ahí. Va a ser negativa y por lo tanto la capacidad de crecimiento de la economía está anulada. Por lo tanto, esta ha sido una recuperación basada en consumo, que es muy rico el consumo. A mí me encanta el consumo, pero después se acaba y no hay capacidad de crecer. Por lo tanto, eso es lo primero que tiene que hacer cualquier gobierno, recuperar la capacidad de crecer, porque así mucha gente que queda botada va a tener la oportunidad de tener empleos de calidad y va a tener la oportunidad de salir adelante. Distinto es la gente muy pobre, que va a haber que apoyarla igual. Y por eso que dije, quedó metido en la primera parte del programa, que el esfuerzo del gobierno tiene que ser, y por eso me alegro mucho que esté Mario Marcel ahí, en reasignar gastos. No podemos seguir gastando en cosas que no sirven para nada. Mire, no voy a ser desagradable y no voy a poner la lista de las cosas que se podrían reasignar aquí, pero todos sabemos que hay gastos que están de más. Que hay, no quiero entrar en eso. Pero de alguna Pero hay gastos que se pueden reasignar. Hay que asignar la plata a los más pobres y a la inversión. Pero de algunos ejemplos de gastos mal asignados. Los reservados, por ejemplo. Lo que se le paga a los parlamentarios, pues. Lo que se le paga a los parlamentarios que los mismos parlamentarios han ofrecido. No estoy hablando de usted por si acaso. Los sueldos. La dejó fuera. Pero es parlamentaria. Pero hay mucho, bueno, porque hay parlamentarios. Pero primero, se dijo que se iba a achicar el cuadro parlamentario. Ahí estamos esperando. Se dijo que se iba a bajar los sueldos de los parlamentarios. Ahí estamos esperando. Ese es un gasto. Y hay otro. Claro, bueno. Hay otro. En el ministerio. Sería interesante contar con ustedes como analistas de diferentes temas vinculados a la economía y a la política. Me parece que es una pareja que funciona, ¿no? Funciona televisivamente. Puede que funcione en otros planos, no lo sé. Pero televisivamente me parece que es muy agradable. Pero por favor, no. ¿Cómo van a ofender de esa manera al señor Alarcón, que es evidentemente mucho menor que yo? Poniéndomelo de pareja. Pamela, no se preocupe, ya le dije la última vez, le dije que me encantaba su estilo. ¿Sabe por qué? Porque además de ser muy buena moza, no tiene pelo en la lengua. ¿Ve? Y en este país, este es un país cartucho, perdónenme. Oiga, Que la gente se guarda las cosas y no las dice. No, yo me puse un poco celoso, pero voy a permitir en eso estoy con usted. esto. En lo otro que no estoy con usted, en la idea rara que tiene la economía, cuando le disparan los ladrones, no. Yo me ofrezco para hacerle clase cómo funciona. Yo me ofrezco, pública. Hoy, muchas gracias, profesor Alarcón. Mi pequeña... Yo no, pero espérate, diputada, ¿usted acepta ese ofrecimiento o no? Quizás debo responderlo en privado, Diana. Bien. Le agradecemos, vamos a contar con usted, digamos, en otro... ¿Puedo antes de que me despida del todo? Pero puede ser cortito que nos tenemos que ir a pausa. Cortísimo. Dele. La gente tiene que expresarse con fuerza. Muchos me dicen, abuela, ¿cómo vamos con el quinto retiro? No vamos a ninguna parte con el quinto retiro si no los escuchamos a ustedes, a la ciudadanía, expresándose con fuerza respecto a la necesidad de ese quinto retiro. Gracias por su tiempo, diputada. Gracias, Alejandro, también. Gracias. Tenga buen día. Gracias a ustedes.